Bien, 26 de agosto 2024. Estamos con un repaso de rectificador trifásico. Tenemos las tres fases, la R, la S y la T, de media onda, con una carga resistiva y filtrada con un capacitor. Tenemos acá como comentario el indicativo que usamos, la sigla RTMO, y todos los parámetros correspondientes preparados por el SPY. Todos los comandos arrancan con punto, son comandos de punto, parámetros, la frecuencia 50 Hz, el periodo, la fase, la tensión eficaz, siempre se menciona. Acá está el valor máximo, que viene a ser el valor eficaz multiplicado por raíz de 2, la carga de 100 ohms. En cuanto al capacitor, tiene un valor tan pero tan pequeño que prácticamente no está funcionando. O sea, esto sería una carga resistiva, como está planteado acá, y está listo como para poder graficar en un periodo. Si estamos a 50 Hz, estos son 20 milisegundos. ¿Sí? Desde 0 hasta 20 milisegundos. Preparado para hacer el análisis de Fourier, ¿sí? Tomando como referencia la primera armónica, 50 Hz, y lo que va a analizar es la tensión de la salida, lo que va a supuestamente algún conversor de analógico a digital. Recordamos que en la parte estudiar no se la ve directamente acá, sino que este análisis queda grabado en uno de los archivos de trabajo. Este archivo, que es el esquemático, es un punto ASC, es un texto plano, ASCII directamente, donde está la descripción gráfica de este sistemita. Y para cuando hagamos los gráficos, el archivo que es importante preservar es el punto PLT. Esos dos archivos son los que permiten hacer de que no uno tenga que trabajar repetitivamente. Cuando queda grabado, le dan play desde aquí, va automáticamente a reconstituirse todo el trabajo que hicieron. Bueno, además de eso, hay un archivo, el punto .log, que también es un archivo con formato de texto, donde van a recoger todo el análisis de Fourier. De ahí pueden tomar todos los componentes frecuenciales con sus fases para poder volver a la señal original. Voy a duplicar acá la etiquetita de la fase R para que los nodos sean fáciles de identificar. Si no, tomo simplemente unos numeritos directamente. Vamos a cambiar entonces el nombre. Esta es la BS y esta es la BT. El sistema lo guardamos. El sistema está formado entonces, acá están en estrellas. Fíjense que hay un punto común de los tres generadores, el R, el S y el T. Los tres tienen una tensión media nula. Tienen indicada acá la variable de la tensión máxima, es la que está acá, ¿no? La tensión de fase por raíz de 2, o sea, si son 220 por raíz de 2, que es 1,41, nos da unos 311 volt aproximadamente. Esa es la tensión máxima que está tomando la señal senoidal para graficar. Y acá está la frecuencia. Con esos tres parámetros iniciales uno puede graficar. Luego, hay unos parámetros que en este caso no nos interesa utilizar, pero como queremos desfasarlos a los tres, este está en 0, 120 grados, 240, y se genera entonces la terna correspondiente. Los tres entonces desfasados 120 grados entre sí, y los tres con el mismo valor de... Vamos a graficar. Como no tengo el PLT armado, entonces lo está dejando todo en blanco en principio, ¿sí? Voy a hacer el siguiente gráfico. Tomamos lo que está en la R y lo comparamos contra la T. Esa es la señal, entonces, entre fases. Para tener de referencia, esta es la fase R. La fase R, observen que arranca en 0 volt, pasa por el 0 volt a los 180 grados, es decir, a los 10 milisegundos, y vuelve a 0 volt otra vez al finalizar el ciclo. Ahora, al componerse ambas señales,
la R con la S, que es lo que tenemos acá, esa diferencia, vamos a graficar la S. La composición de las dos señales, esta con esta, me está dando la de línea. A ver, ¿qué tenemos acá graficado? En azul la R y en rojo la S. Se aprecia el desfasaje de los 120 grados. ¿Cómo surge la línea verde, la de línea? BR menos la BS. Si la BR está en 0 y la BS está en este valor, al hacerse la resta de las dos, da una tensión negativa. La tensión esta de línea entonces va subiendo y recién acá llega al valor 0. ¿Sí? Llega a su máximo y vuelta a empezar. Al ser tensión de línea, el valor es mayor. Surge de justamente la confusión de señales senoidales. Suma de señales senoidales igual frecuencia, da una señal senoidal de esa frecuencia, pero con otro ángulo de fase. En este caso está intermedio. Entonces la parte importante es ver que el cruce por cero de fase está acá. Pero en realidad la tensión de línea está desplazado. ¿Sí? Acá la señal la está poniendo cada 2 milisegundos, pongamos cada 5, por ejemplo. Ahí están los 180 grados, esto corresponde a las 90, al punto máximo correspondiente a la fase R. ¿Sí? Bueno, visto así, si yo tengo la RS, también podemos hacer la ST, y también podemos hacer la TR. Vamos a limpiar lo que son las de fase, por lo menos en este gráfico, para que se vea con las otras tres. Y ahí tenemos entonces tres señales senoidales, las tres desfasadas 120 grados, pero ya el máximo no está en 311. ¿Sí? Los 220 volt multiplicado por raíz de 2 me da el valor máximo de la desfase. Multiplicado por raíz de 3, al hacer la compusión vectorial, raíz de 3, les recuerdo, el coseno de 30 grados era raíz de 3 sobre 2, o sea 0,86. Si ustedes hacen la composición vectorial, esto lo vemos en una clase presencial más adelante, aparece dos veces esa proyección. Entonces sería dos veces raíz de 3 sobre 2. Y eso viene a ser raíz de 3, 1,73. O sea que a la tensión de fase, a los 220, hay que multiplicar por raíz de 2 para obtener el máximo. Y por raíz de 3 para obtener la tensión de línea. Está a 500 y pico de volt, cerca de 530, que es el valor que tenemos acá. Pero si bien a golpe de vista aparecen las tres igual que las de fase, acuérdense de que están desfasadas. El cero está acá, o sea de que tienen unos 30 grados de corrimiento. Y hay que tener en cuenta siempre, si quiero operar sobre esta, entonces o me manejo con el cruce por cero de la correspondiente señal acá, o si tomo el cruce por cero de la señal de fase, que estaría acá el cero, me tengo que acordar siempre de que están corridos 30 grados. Bueno, esto desde el punto de vista de tensión. Veamos qué sucede. Vamos a hacer un plot abajo, independiente de este. ¿Qué es lo que sucede con la tensión de salida en este caso? Esa es la tensión de salida, la que va a la carga luego de rectificar. Entonces, lo que va a tomar es tensión de línea. No, acá directamente cada uno de los diodos, fíjense que están armando una OR lógica, ¿sí? Pero en forma analógica. Es decir, acá aparece una tensión de una fase, de otra fase, de otra fase. ¿Cuál es la que se va a imponer? La que tenga peso más alto. Es decir, la que tenga más tensión, por ejemplo, si la R tiene más tensión, aquí vamos a tener esa tensión. Como dijimos que esta es la que tenía valor más alto, estas dos están más bajas. Si este valor, consideremos que no cae nada en el diodo, se copia acá, como esta está más baja, este diodo va a quedar en inverso, y este también. Entonces, solamente va a conducir un diodo, ¿sí? Acá habíamos marcado las tensiones de línea. Vamos a hacer un grafiquito marcando las de fase.
Y acá lo que vemos es que la línea de la fase R, la roja, es superior desde aquí hasta aquí. Luego la de fase S es superior desde aquí hasta aquí. Y la fase T es superior desde aquí hasta acá de vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que si la fase R arranca el análisis en cero, recién en este punto entra en conducción el diodo de 1. ¿Cuánto tiempo va a conducir la fase R? Bueno, si esto está repartido perfectamente igual, cada uno va a tener 120 grados de conducción. Así que son 120 para la R, 120 para la S y 120 para la T. De los 120 grados, fíjense que es simétrico a la conducción. Entonces, este es el punto máximo en los 90 grados de la fase R. De los 120 grados de conducción que tiene, son 60 antes hasta 60 después. Esos son los 120 grados. Si son 120 grados de conducción entonces, y estos son 60 antes, estos son 30 grados, y estos son 150 grados. ¿Cuánto es el seno de 30? El mismo valor que el seno de 150. Y es un medio. O sea que si acá hay 311 volt, el valor mínimo se fue a 155 volt. Es el valor que tenemos por aquí. Fíjense en el gráfico por abajo, se ve un valor cercano a los 150 y pico de volt. Esta parte que está acá se debe a la conducción de la fase R. Esta que está acá se debe a la conducción de la fase S y esta de la T. Y fíjense que la conducción justamente arranca desfasada entonces 30 grados. Si estos son 120, acá quedan estos 30 grados antes para el inicio de la conducción. Bien, vamos a limpiar un poquito esto. Vamos a analizar cómo es la conducción. La conducción de este diodo la pueden ver ahí. El diodo está sin conducir y cuando conmuta arranca automáticamente con la mitad de la corriente siendo carga resistiva. Hasta el otro diodo, el otro diodo. Bien, hasta acá el análisis con una carga resistiva. Si ponemos como agregado la capacitiva, hasta ahí íbamos a tener una cantidad de componentes de frecuencia según que analicemos. Si analizamos la corriente del diodo, nos va a dar unas componentes frecuenciales. Si analizamos la salida de tensión, va a tener otro componente, o lo mismo con la corriente que circula por R1. Pero ahora que le estamos agregando un capacitor, lo que sucede es que el capacitor va a hacer lo siguiente. ¿Cuándo va a conducir el diodo? Bueno, acá arrancaba la conducción antes, pero resulta que ahora lo que tenemos que ver es hasta dónde llega la cobertura de tensión del capacitor. Para eso lo podemos hacer mejor si acá le agregamos el trazo de uno de los fases, por ejemplo la R. Fíjense, esta es la tensión de la fase R, la misma que está acá arriba, superpuesta con la tensión que tenemos a la salida, la carga. Vemos que la tensión en la carga está por arriba de la tensión que propone la fase hasta este valor. A partir de acá ya no está por arriba, entonces puede conducir el diodo. El diodo arranca su conducción y conduce hasta el momento en que se despega la tensión esta. Como está el capacitor que sostiene, se opone a los cambios de tensión, sostiene la tensión, entonces la corriente del diodo se agota. Lo que sucede entonces es que si bien antes estaba en conducción el diodo durante los 120 grados, el tiempo se achica. Veamos un poquito más con detalle esto entonces. Y todo esto es un repaso como para tener presente el comportamiento, ¿sí? Este paran del R1 y la lista, vamos a arrancarla con un nano y 100 micro.
Ahí tenemos para comparar, vamos a eliminar los que estarían sobrando, o para verlo un poquito mejor. Ahí tenemos el comportamiento del diodo con conducción 120 grados, cuando la carga es solamente resistiva, y acá tenemos la conducción del diodo, el mismo diodo, en el cual se restringe este tiempo y este tiempo por efecto de la carga del capacitor.